Tenemos un enlace con Oscar Balmen, él es periodista. Le adelantábamos hace unos momentos que es tema de gran interés comentar y compartir con usted información que se refiere a los actos de violencia que han detonado recientemente en la Ciudad de México, sobre todo a partir del viernes pasado. Ha habido ya cuando menos 19 asesinatos dolosos en la ciudad, en donde se ha visto actuación de estilos narcoguerreros o guerreristas en atentados directos, directísimos, para quitar la vida a gente involucrada posiblemente con el crimen organizado y expresado, claro, en calles de la Ciudad de México. Oscar Balmen, te agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de saludarte. Bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar? Un saludo muy cordial. Pepe, qué gusto saludarte. Muy buena tarde, a tus órdenes. Gracias, Oscar. Pues estábamos comentando que está detonando violencia que alarma, que llama la atención en la Ciudad de México. La ola de violencia comenzó en la Ciudad de México apenas el viernes. Asesinaron a 2 personas en una taquería. Luego el sábado hubo 2 jóvenes de 20 años que fueron asesinados en la colonia Maza. Un colombiano fue ultimado a tiros en la Condesa, todo en la alcaldía Cuauhtémoc. El lunes hubo un ataque armado, dejó 5 muertos. También hubo un tiroteo entre autoridades, grupos armados en Topilejo, alcaldía de Tlalpan. Hubo terror entre los vecinos de la zona. ¿Qué más te digo? Se reportó un hallazgo del cuerpo de una adolescente en la zona boscosa de la alcaldía Álvaro Obregón. Ayer en la Narvarte, una balacera en una gasolinera. Ya detuvieron a 3 presuntos partícipes en este suceso. ¿Cómo estás viendo las cosas? ¿Es tiempo de prender las alarmas en la Ciudad de México, Oscar Balmen? Entonces, yo creo, Pepe, que hay que hacer una diferencia importante. Uno es la violencia que siempre ha existido en la Ciudad de México, a pesar del discurso de una policía en la Ciudad de México, que es la más grande, cerca de 80,000 operativos que están de manera permanente en las calles. Y esa violencia siempre ha existido y se ha registrado históricamente en la periferia. Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Tláhuac, sí. donde además donde se va mezclando no solamente el crimen organizado junto con la delincuencia común. En Milpalta, por ejemplo, desde hace mucho tiempo registros de cómo ha sido una puerta de entrada tanto para el cártel Jalisco Nueva Generación, para integrantes de la nueva familia michoacana. En el caso, por ejemplo, de Tlalpan, lo hablabas tú, sobre todo en la zona de Topilejo, pues ha sido un lugar donde ha sido señalado también como puerta de entrada por parte del cártel de Sinaloa. Es decir, esos lugares siempre han sido un foco rojo de violencia, donde incluso hay virtuales toques de queda, la gente no puede salir a tal hora debido a que esta criminalidad domina la zona. Y luego hay que ver los lugares donde usualmente no ocurrían estos delitos a plena luz del día y que nos preocupan, y justamente es lo que nos hace ver qué está pasando en la ciudad. Es el caso, por ejemplo, de la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, el caso hoy, por ejemplo, de la zona de Villacuapa, en la alcaldía Tlalpan. Y por el momento, lo que yo alcanzo a observar no sé si va a haber un pico en un mes o en 2 meses cuando analicemos los indicadores más apremiantes, que son principalmente homicidios dolosos o secuestros o extorsiones. Lo que sí me parece es que estamos viendo cómo la opinión pública comienza a verse afectada la percepción de seguridad, que es un indicador que a las autoridades les importa muchísimo, tanto que el propio INEGI mide una encuesta de victimización y seguridad pública, y uno de los mayores indicadores de éxito que utilizan las autoridades para decir es: la gente ya se siente más segura a partir de este modelo matemático en tales lugares. Lo acabo de ver hasta hace poco. Villahermosa, Tabasco, Pepe, surgió como la ciudad donde más miedo tienen los mexicanos, 95%, por encima incluso de ciudades como Culiacán, en Sinaloa, como Fresnillo, Zacatecas o Uruapan, Michoacán. Esta afectación a cómo me siento es muy importante y afecta mucho a las autoridades, porque además es un indicador que tarda mucho tiempo construir y se puede desbaratar muy fácilmente. Yo puedo sentirme muy cómodo en mi colonia, en la Condesa, por decir algo, y durante muchos años que esa comodidad o esa seguridad sea el producto del trabajo de muchas autoridades, y si mañana me cobran derecho de piso en mi local, o me asaltan en la cafetería de la colonia, o me roban los espejos del coche porque lo estacioné en mi calle, eso inmediatamente afecta cómo me siento y no vuelve a recuperarse esa confianza. Creo que estamos viendo, primero,
esto, el derrumbamiento de la confianza en que las autoridades de la Ciudad de México estén haciendo correctamente su trabajo y luego veremos si a la par de esa confianza también vemos un incremento importante o un repunte de delitos. Por ahora me parece la percepción es lo que está muy dañado porque se han registrado delitos donde no los veíamos usualmente y no se ve que vayan a terminar en las zonas donde usualmente los vemos delitos y lamentablemente ya nos acostumbramos a verlo. Pero hay también signos de que incluso en esas zonas, como la zona de Tláhuac, ya hay escenarios extraordinarios, como la masacre de los 5 jóvenes, que es algo que no veíamos. Realmente la palabra masacre no la solemos asociar a actos criminales en la Ciudad de México, pero me parece una mezcla entre una criminalidad común y una criminalidad organizada que se junta en la capital. Claro, y esto enciende la alarma y el peligro. Dice la jefa de gobierno, Clara Brugada, que la violencia en la capital de la República no está fuera de control. ¿Le das la razón? Yo creo que por ahora hemos visto episodios. No, yo no diría que está fuera de control. Sí creo que hay un repunte. Y creo que en esas, creo que decía el repunte es un matiz. Yo no veo una Ciudad de México, por ejemplo, con la violencia que tiene Chiapas o Tabasco o Sinaloa. Sin duda, me parece que hay, de algún modo, control en ciertas zonas. Lo que sí veo lamentablemente es un repunte que tendrá que ver, y eso veremos, lo tendremos que ver uno, insisto, por el tema del crimen organizado, justo vimos hasta hace unas horas cómo cayó el güero Brian en Sinaloa, un hombre ligado a los Chapitos, por un asesinato que cometió en Plaza Carso, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Entonces, también estamos viendo ese tipo de expresiones. Y por otro lado, me parece que es la señal de alerta para que las autoridades en la Ciudad de México comiencen a ponerle ojo a un tema que ha sido innecesariamente retrasado en las discusiones del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué hacemos con el tema de las motocicletas? Porque muchos de estos homicidios, o la mayoría de los que estamos viendo aquí en la Ciudad de México, querido Pepe, tienen que ver con un tirador que va en una motocicleta y que logra escapar. Ha habido muchos intentos por regular cómo estos vehículos cada vez más se utilizan en este tipo de delitos de alto impacto y me parece que ya es momento de que comience a discutirse una reforma para que justamente los vehículos, que son los medios comisivos de estos crímenes de alto impacto, puedan minimizarse. Hay oportunidades, hay todavía mucha discusión que hacerse. Yo no vería descontrolada la criminalidad en la Ciudad de México en particular, sí veo un repunte que me preocupa y que si no va acompañado de cambios legislativos o cambios de fondo, únicamente vamos a ver que se aplaca por un momento y en unos meses vamos a volver a tener esa discusión. Pues Oscar Balmen, te agradecemos muchísimo el haber compartido toda esta información con la audiencia del Grupo Fórmula también. Hasta pronto. Te mando un abrazo, Pepe, muy buena tarde. Un abrazo muy fuerte, igualmente recíproco. Gracias, Oscar Balmen, periodista especializado, ya le consta a usted en temas de seguridad.